Vamos a entrar en la palabra, hermano. La palabra hay bendición, en la palabra hay prosperidad, en la palabra hay sanidad. Y yo sé, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios quiere traer nuevas y grandes bendiciones para ti en este año. Olvídate de lo que hayan sido los años pasados, olvídate cuán difícil haya sido o las cosas que has tenido que atravesar. Y eso lo hemos enseñado aquí. Nosotros tenemos que aprender to move on, ¿verdad? Lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar nuestro presente, podemos cambiar nuestro futuro, podemos creer por cosas grandes hoy, amén, y podemos cambiar nuestras circunstancias hoy, amén. Y mi trabajo en este lugar es ayudarte a que tú puedas entender la palabra, hacerla tuya y que esa palabra dé su fruto y tú recibas la bendición y la promesa que hay en esa palabra. Así que yo te voy a pedir que pues tu atención por los próximos 30 minutos tal vez que voy a estarte hablando, pero estos 30 minutos, hermanos, si tú lo escuchas, lo recibes, lo estás dispuesto a aplicarlo, esto va a tener efectos sobrenatural en tu vida. No porque yo te lo dije, sino porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene el poder de cambiar circunstancias, amén. Pero desconocer lo que dice la palabra de Dios o cómo usar su palabra, eres como un soldado con el tanque de guerra al lado sin saber cómo utilizarlo. Así es, hermano. Por eso la palabra declara que el que es heredero de todo mientras es niño en nada se diferencia del siervo. O sea, aunque tú eres heredero de esas promesas, aunque tú tienes el derecho a todo lo que en la palabra dice y aplicarlo en tu vida, si tú lo desconoces o no sabes cómo aplicarlo, es igual que si no lo tuvieras. Así que mi trabajo es explicártelo para que tú lo puedas recibir y lo puedas aplicar. Amén. Y estamos hablando y hemos estado enseñando, hoy es el tercer domingo, bajo el tema redimidos de la maldición. Y la palabra maldición ya tú la escuchas, ya tú sabes que es algo malo, ¿verdad? Maldición es algo adverso, es algo destructivo. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, repasando. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y estuvimos enseñando que la maldición que entró al mundo a través del pecado fueron tres cosas básicas: muerte, enfermedad y escasez. Entiéndase también pobreza. O sea, fueron las tres cosas que entraron al mundo, las cuales a través del sacrificio de Cristo ahora tú tienes derecho a recibir, o sea, vida, a recibir salud y a recibir también prosperidad y bendición, de manera que tú tengas no solo lo que tú necesitas, sino más de lo que tú necesitas. Y entiende bien, hermano, una de las cosas, y hay veces que pues en las iglesias no hablan mucho de estos temas, pero una de las herramientas que más el enemigo está utilizando para opresionar la vida del creyente son dos áreas básicamente. Una es salud y otra es economía. Porque el enemigo sabe que si él te mantiene opresionado físicamente con problemas de salud, Dios no va a poder hacer contigo todo lo que Dios se propone hacer contigo, porque Dios necesita que tú estés saludable. Y número dos, él sabe que si te mantiene atado económicamente, donde tú no puedas hacer nada, donde dependes solamente de ese trabajo que ni siquiera te hace feliz. ¿Por cuántos saben que es así? O sea, hay veces que tenemos trabajo, y me incluyo, o a veces hemos tenido que hacer cosas en la vida que no necesariamente las estamos haciendo porque nos encanta. O sea, cuando llega ese lunes, no vamos con un pito para el trabajo, a trabajar, no, vamos más con una musiquita de como arrastrando. Pues Dios declara en su palabra que Él nos libertó, o sea, aún de eso, tú tienes derecho a creerle a Dios por mayor provisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú tienes derecho a creerle a Dios por mayor prosperidad, por mayor salud. Pero hay veces que queremos y ponemos a Dios solamente en un ámbito donde no, Dios está solamente interesado en mi área espiritual. No, hermano, Dios está interesado en todas las áreas de tu vida, espiritual, mental, física, emocional. Dios está envuelto en todo. Bueno, en todo lo que tú lo envuelvas. Porque es posible que tú tengas a Dios envuelto en unas áreas y en otras le dices, ¿qué tú haces mirando para acá? Aquí no. No lo hacemos así directamente, pero indirectamente es lo que le decimos. Aquí no. ¿Ven? Así que seguimos leyendo. Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelgue en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Diga conmigo, fe.
Hermano, tenemos que entender antes de que continuemos, y esto lo digo de manera de repaso, fe es la llave maestra para abrir toda bendición en el reino de los cielos. O sea, a través de tu fe es que tú vas a posesionar las bendiciones de Dios en cualquier área. O sea, eso es necesario cultivar nuestra fe en todo tiempo, porque la fe es algo que lo mismo en tu vida puede crecer como puede menguar. Todo depende de la manera en que tú alimentes tu fe, si es que la alimentas, ¿no? O sea, quiere decir que no podemos perder ninguna oportunidad de alimentar nuestra fe. La palabra es clara cuando dice, ¿cómo crece la fe? ¿Cómo crece la fe? Por el oír y el oír y el oír la palabra. Eso, lo que tú estás haciendo hoy aquí es necesario. Tú vienes aquí, tu fe está siendo inyectada y tú necesitas fe para producir resultados. ¿Se entiende bien algo? O sea, mucho y la mayoría de nuestros problemas, sean de la índole que sean económicos, sean de salud, sean emocionales, sean mentales, tuvieron un origen en el mundo espiritual. O sea, el enemigo en el ámbito espiritual creó ese problema que se está manifestando ahora en el mundo natural en el cual tú vives. Cuando tú estás en lo natural peleando contra tus problemas, muy posiblemente lo único que tú estás haciendo es cortándole las hojas al arbolito. Pero la raíz está ahí, el árbol está ahí, y a menos que tú ataques la raíz del problema, el árbol va a seguir floreciendo. Es como, yo no sé si a usted le gustan las películas de la mitología, o sea, Hércules y... Me parece que a muchos de ustedes no les gustan, pero la película Hércules, si usted la vio alguna vez, una de estas bien viejas que hicieron hace como 800 años atrás. Y entienda bien, Hércules no lo busca en la Biblia, o sea, no lo va a encontrar en la Biblia, es de la mitología. O sea, Hércules era el hijo del dios Zeus que tuvo ese hijo con una humana, y entonces Hércules tenía que probarse de que él era calificado para ser uno de los dioses, y él tiene que ir a pelear con esta criatura que se llamaba ¿cómo? The Hydra. Exactly. ¿Quién lo dijo? Ok, ya sabemos lo que hace René. Ok. En español decían como medusa, ¿verdad? Y entonces el Hydra o la medusa tenía una característica, tenía muchas cabezas. Entonces, cada vez que Hércules le cortaba una cabeza, ¿qué pasaba? Le salían dos cabezas. Y hay veces, hermano, ¿y por qué te digo esto? Porque hay veces que en la vida tú estás cortando ramas y entonces a tu problema le salen dos cabezas. Y tú dices, wow, yo pensé que resolví esto y ahora como que se multiplicó este problema. Y el problema es que estás atacando las ramas del problema y no estás atacando la raíz. Y la única manera que tú puedes atacar la raíz del problema es a través de tu fe, declarando la palabra. Pero para esto tienes que tener fe. Tienes que haber tomado el tiempo de desarrollar tu fe. Entonces, ¿se acuerdan la historia de este centurión que le dijo a Jesús, Jesús, mi siervo está enfermo? Y Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el hombre le dijo, no vayas, no soy digno, ven a mi casa, lo que sea, dijo, no me acuerdo bien, usted sabe. Pero le dijo, solo di la palabra y será hecho. Y Jesús dio la palabra, y aunque ellos estaban a millas de distancia de la casa de este hombre, el siervo de este hombre fue sanado en ese momento. ¿Por qué? Por una palabra de fe. Lo que te estoy diciendo es, hermano, que sí, Dios te redimió de la maldición, pero tú tienes que trabajar en tu fe. O sea, no podemos pensar, mirarnos en el espejo y encontrar músculos o six pack. La mayoría de lo que tenemos es un one pack. O sea, todo se volvió uno solo, one pack. Si no has tomado el tiempo de trabajar tu ejercicio. Hermano, ¿tú sabes dónde? Tú sabes que los hoteles tienen un defecto. Los hoteles trabajan en contra de nuestra estima. Y pastor, ¿y cómo es eso que los hoteles trabajan en contra de nuestra estima? Tú vas a un hotel, el hotel que sea, y cuando tú sales de la bañera, lo primero que te encuentras es ese espejo gigante. Y dices, oh my God. Oh my God. Really? Y tú sales depressed de ese baño. Usted se ríe porque usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted le ha pasado. Así que, hermano, necesitamos fe. Diga conmigo hay que trabajar en la fe. No pierda una sola oportunidad de
de sembrar en su fe. Si usted está en el trabajo y tomó 15 minutos de break, busque un verso, busque una promesa, lea algo que inyecte su fe de manera que usted comience a tener mayor poder y autoridad en el mundo espiritual. Amén. Si usted necesita más sobre esto, de esto predicamos una serie entera, corriendo la carrera de la fe. Así que después, si la necesita, vuelva, escúchala. Si no la escuchó, pídala. Porque, hermano, la clave está en la fe. Y la fe, aunque tú tienes una medida de fe, tú puedes hacer que esa fe reduzca o de que esa fe aumente o que se quede ahí estancada. O sea, y entiéndeme, hay mucha gente que está pasando demasiado trabajo, hermano, físicamente y humanamente hablando, cuando si pones tu fe a trabajar para ti, vas a lograr resultados mucho más efectivos. Tienes que poner tu fe a trabajar para ti. A veces cuando viene un problema, hermano, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y el chapulín no aparece por ningún lugar. Porque lo primero que hacemos es mirar a nuestros sentidos naturales y a ver cómo naturalmente podemos resolver ese problema. Cuando ese problema está más allá de tus fuerzas, cuando ese problema está above your capacity. Amén. Es necesario entonces que tú tengas la fe para poder atacar ese problema. Hermano, no estoy hablando de ser perfecto. Y tú decías, ay pastor, pero yo no soy el más consagrado, yo no soy el más que oro, yo no soy... Pero cultiva tu fe. O sea, escucha palabra o lee algún verso. Todo esto, hermano, ayuda a tu fe. ¿Y cuántos saben que una peseta en la alcancía es mejor que nada? Es mejor ir echándole todo el día una peseta o decir que... Y si usted era como yo, que desde pequeño me gustaba tener alcancía, me gustaban de madera, que no las pudiera romper. Porque una alcancía o un puerquito que tiene un huequito abajo, doesn't work. Amén. Así que la fe, hermano, hay que cultivarla. Y eso no es parte del mensaje de hoy, pero ya se hizo parte. O sea, tenemos que cultivar la fe. Y tú vas a ver que milagros van a ser hechos. Cuando Jesús reprendió los mares y reprendió el viento y se calmó, los mares y el viento no obedecieron a Jesús. La gente pensó que obedecieron a Jesús. Lo que obedecieron fue la fe de Jesús. La fe de Jesús. Amén. Y asimismo la fe va a obedecer tus palabras. Y hay muchos problemas que tú estás yendo al banco para resolver, que los vas a poder resolver de tu casa enviando la palabra. Este problema se resuelve en el nombre de Jesús. Esta deuda se seca en el nombre de Jesús, hablándole a la raíz. Amén. Así que recíbelo, hermano, pero trabájalo también. Trabájalo, sí, hermano, trabájalo y tú vas a ver la diferencia. O sea, cuando tú cultivas la fe, cuando tú sales de aquí, no es que tu fe creció, pero tú no sales de aquí, ay pastor, me siento flotando, me siento temblando, siento un temblor en los ojos, me arde el pelo, me arde las manos. No, tú no sientes físicamente, aunque hay gente que tal vez pueda así como resultados, pero tu fe creció. Y cuando diariamente tú trabajas en tu fe, aunque tú no puedas percibirlo inmediatamente, tu fe está creciendo. Pero cuando tú veas que ese milagro se da y que eso que tú estabas esperando se dio por tú comenzar a declararlo, tú te vas a dar cuenta, my faith is on another level. Está en otro nivel, amén. Así que tiene que existir una determinación y hablamos el domingo pasado de determinación. Diga conmigo determinación. Y determinación es una firme decisión. Nuestra determinación debe ser, voy a crecer en la fe y voy a seguir lo que Dios me ha dicho. Voy a obedecer a Dios, hermano. En la obediencia siempre hay bendición. La desobediencia siempre trae consecuencias, amén. Y aunque vivimos, y hoy yo te voy a enseñar de algo, a lo mejor que pues no... En un principio no va a sacar muchos amén, pero yo te lo voy a dar de una manera que tú lo puedas digerir y entiende bien, mi intención es ayudarte a entrar en la bendición. O sea, hay veces que te voy a poder ayudar a entrar en la bendición animándote y con pitos, pero hay otras veces que pues, que te voy a tener que dar el empujón, porque si con pitos y música y ánimo te quedas bailando en el mismo sitio y no entras a la bendición, pues entonces tengo que usar otros métodos y hablarte un poco más claro. Hey, get inside. And this is what you need to do, amén. Así que el pecado sigue teniendo, aunque vivimos bajo la gracia de Dios, sigue teniendo un efecto destructor en la vida en los que insisten en practicarlo, especialmente, escucha bien hermano, especialmente los que hemos conocido la verdad. O sea, ¿cuántos saben que una cosa es que tú cometas un error por ignorancia, pero otra cosa es que tú cometas un error sabiendo que no debías hacer eso?
¿Cuántos saben que es así? Y nosotros que tenemos hijos, si uno de nuestros hijos hace algo que no sabía, tú le dices y te dice, bueno, Daddy, I'm sorry, o Mami, I'm sorry. Casi nunca va a escuchar esas palabras, pero puede que al momento la escuche. Daddy, I'm sorry, Mami, I'm sorry. I didn't know. Y tú digas, okay, this time I'm going to let it go because you didn't know. Pero ¿qué va a pasar la próxima vez cuando vuelva y siga haciendo lo mismo y sabía? O sea, va a conocer la otra parte de Daddy and Mami. Ahí es que si es boricua, pues va a conocer cómo funciona el boomerang de la chancleta. Hay otras culturas que usan otras técnicas, o sea, pero, ¿qué te quiero decir? O sea, existe, ya lo dañé empezando, delete. Ok, so existe, hermano, o sea, un precio que pagar y consecuencias cuando no sabemos, pero cuando sabemos tenemos una mayor responsabilidad de responder. Tenemos una mayor responsabilidad, hermano, de hacer lo que es correcto. Y yo creo, hermano, que cuando Adán pecó y comió del árbol, y esto pues es mera opinión mía, Adán llevaba ya mucho tiempo viviendo en la tierra. So, yo creo que para ese tiempo ya él había cometido algunos errores en otras cosas. Y tú dices, adiós, pastor, pero ¿y por qué nunca se oye a Dios diciéndole, expulsándolo del Edén, como sucedió cuando comió de la fruta? ¿Por qué? Porque habían unas instrucciones específicas respecto a ese árbol. Y tal vez él cometió errores en otra cosa como humano, por cosas que desconocía, pero esto él lo sabía. Por eso él cometió alta traición. Eva y él tenían las instrucciones específicas, hermano. Y el problema es que hay personas, y es donde quiero entrar en esta hora para que usted no caiga en esa trampa. Hay personas, hermano, que siendo cristianos, aún siendo cristianos, hermano, no ven ninguna consecuencia en las cosas que hacen. Y porque no hay unas consecuencias inmediatas, el enemigo viene a engañar y a poner en la mente de que aquí nada pasó. Aquí no pasó nada, aquí no hay mayor consecuencia. Déjame explicarte algo. Cuando Dios le dice a Adán, si tú comes de esta fruta vas a morir. Cuando él comió espiritualmente, murió inmediatamente. Físicamente tardó en morir casi 1000 años más. O sea, que cuando tú cometes una falta, un pecado, hay que arrepentirse genuinamente y no caer en la trampa de pensar, oh, ya hasta a mí se me olvidó que yo hice eso, porque déjame explicarte algo. Te voy a explicar cómo el pecado opera, o sea, y cómo Satanás saca ventaja de esto para que entienda, o sea, qué es el fruto del pecado. Cuando uno peca, hermano, cuando uno comete una falta, especialmente algo que tú sabes que va en contra de lo que Dios estableció, se crea automáticamente una deuda. O sea, se crea una deuda y esta deuda es, ¿a quién? Esta deuda es a Satanás. O sea, y esta deuda lo que hace es que genera un documento legal. Yo te voy a explicar. Y para los que piensan que en el cielo no hay documentos o en el infierno hay documentos. O sea, yo no sé si ahora mismo en el cielo están usando Microsoft o Apple, pero hay documentos. O sea, hay documentos en el cielo. Imagino que Steve Jobs está peleando que se implemente Apple, pero hay documentos. La gente piensa que los documentos es algo que hay aquí en la tierra, pero no, la palabra habla de escritos, habla incluso que nuestro nombre mejor que aparezca escrito, o sea, hay documentos. Cuando alguien peca, automáticamente se crea un documento ilegal que el enemigo toma en posesión y le da ahora un derecho legal sobre ti para venir a reclamar un pago. Amén. Y la razón por la cual cuando alguien peca, hermano, no pasa nada inmediatamente. Usted puede ser un miembro de esta iglesia y usted vivir una doble vida y usted no ve nada inmediatamente. Es que el enemigo ya tiene el documento legal. Él va a esperar el momento donde más daño permanente pueda causarte para entonces venir a utilizar su derecho que tú le diste a través de lo que hiciste. Se crea una deuda. Ahora, Satanás, escucha bien, no le importa esperar años para venir a reclamar el derecho legal que tiene con esta deuda que se creó. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús, hermano? O sea, si usted ha venido al camino del Señor, usted no tiene que preocuparse por esas deudas. O sea, yo no le estoy hablando al que está en Jesús. Yo estoy hablando a aquellos que siguen cayendo en la trampa. Y para que usted no caiga en la trampa, o sea, de estando en el Señor, usted sigue haciendo lo que sabe que no agrada a Dios. Usted está creando deudas con el enemigo. Mira lo que hace Jesús. Jesús viene y Él paga esa deuda.
Y Él cancela ese derecho de Satanás de venir y poder cobrarte esa deuda. Y para los que nunca lo han visto o leído, la Biblia es bien clara en esto de este documento, de esta deuda. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 14. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos, o sea, cuando hacías por ahí el mal, mentía, o en la incircuncisión de vuestra carne, y cuando habla de incircuncisión de esta carne, habla de pecados en el cuerpo, o sea, pecados de fornicación y esas cosas. Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado por todos vuestros delitos. Mira lo que dice aquí: habiendo cancelado el documento de deuda. O sea, ¿de qué documento está hablando? De esa deuda que se crea cuando cometemos un pecado. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos. Hermano, ¿qué es un decreto? Un decreto es una disposición del gobierno que tiene fuerza de ley. ¿Y cuál era ese decreto? Contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. So, Dios pagó esa deuda. Dios canceló ese documento legal que Satanás tenía de venir a cobrarte. Y cuando Él viene a cobrar, hermano, Él nunca está satisfecho. Él lo quiere todo. O sea, no hay tal cosa que tú digas: bueno, ya me quitaste esto, perdí todo esto. Él nunca está satisfecho. Él te va a decir: I want more. Hasta que no te vea en la completa ruina, Él va a seguir insistiendo. Ahora, ¿dónde está el peligro, hermano? Y eso es lo que yo quiero enseñar. El peligro está cuando después que tu deuda fue pagada, tú sigues conscientemente pecando y endeudándote una y otra vez con Satanás. La misericordia de Dios es grande, hermano, cuando existe un arrepentimiento genuino. Pero donde el sacrificio de Jesús es tomado en poco, o sea, y tú sigues y vuelves y te endeudas y sigues abriendo documentos legales en las manos de Satanás, llega el momento donde, o sea, ya Dios no puede hacer nada por ti, porque no hay un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es un turnaround. Diga conmigo: turnaround. Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es: mira, yo cometí este error, lo reconozco y no lo voy a volver a hacer más. Esa debe ser nuestra mentalidad para nosotros poder poseer la bendición de Dios. Mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, hermano, ¿qué significa deliberadamente? Intencionalmente, premeditado, a conciencia, a sabiendas. O sea, si continuamos pecando sabiendo ya que Dios nos sacó de eso, sabiendo que eso está mal delante de Dios, pero insistimos en hacerlo, dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea, ya no hay otra cosa que Dios pueda hacer. Ya Él murió por ti una vez. Entonces, Dios espera que tú aproveches ese sacrificio y te apartes del pecado. Dice: porque si no, cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo es que el enemigo va a venir contra unos hijos de Dios que insisten deliberadamente. No, Dios no está en el negocio de castigar a nadie. Dios no está en el negocio de venir a destruir a nadie. Pero cuando tú tomas en poco lo que Él hizo y sigues cometiendo falta, el enemigo eventualmente va a lograr acceso a poder cobrar la deuda, aunque tú habías sido redimido y tu deuda original había sido pagada. Amén. Y el problema es que cuando un cristiano vive una doble vida, hermano, el enemigo miente. O sea, porque te hace pensar y te engaña diciendo: mira, nadie se enteró, no le hiciste daño a nadie, not big deal, sigue en tu iglesia, sigue en tu ministerio, aquí nada pasó. Y llega a calmar la conciencia de nuestro interior, donde en realidad pues no llegamos realmente a arrepentirnos o cambiar, hermano. Y aunque nadie se enteró, Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Dios está esperando un cambio genuino y que te arrepienta, y Satanás está esperando venir a cobrar su deuda. Así es que opera el mundo espiritual, hermano. Dios quiere que lo confiese y Satanás quiere que lo dejes callado y lo arrepientas. Y la mayoría de los cristianos, hermano, estoy hablando de cristianos que cometen estas cosas y callan, it's more likely que they're going to do it again and again and again. Cuando tú sabes que has estado cayendo en algo una y otra vez, es necesario que te acerques a alguien y confieses. ¿Para qué? Para que tengas a alguien a quien rendir cuentas y estés más consciente de que yo no
debo estar haciendo esto. O sea, el silencio te hace esclavo del error. Y es un engaño pensar que el enemigo no va a venir a cobrar su deuda. Él va a venir a cobrar su deuda. Mira lo que dice Gálatas 6, 7, 8. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Corrupción significa decadencia, ruina, destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, estamos hablando de que parte de la promesa de la redención de la maldición es la bendición de Abraham. Abraham era una persona, hermano, era una persona muy bendecida y esta bendición nos pertenece a nosotros. Pero tiene que haber una decisión de obediencia en nosotros. Tiene que existir una decisión determinada. Amén. No esperes, hermano, y es mi consejo en esta mañana, no esperes que Satanás venga a cobrar su deuda para entonces por miedo buscar hacer lo que es correcto. Porque Dios siempre te va a recibir, Dios siempre te va a perdonar. Pero hermano, no siempre, o sea, Dios va a poder librarte de las consecuencias de tu pecado si cuando Dios te lo aconsejó y te enseñó, tuviste la oportunidad de apartarte y no lo hiciste. Y mira, y te voy a contar una historia, y esto para que aprendan los jóvenes, aprendan los adultos. Esto sucedió alrededor de hace como 20 años atrás. Yo tenía como 21 años, tal vez, todavía no me había casado. Mi esposa estaba tratando, pero yo decía, no, you have to wait for me. No, son bromas, ustedes saben que son bromas. O sea, bueno, déjame pensar, no son bromas. Y yo pertenecía a un ministerio de artes, era un ministerio de artes muy numeroso, éramos como 20 y pico de danzores, había un grupo de cantores que era parte del ministerio de artes, o sea, en total éramos un grupo como de tal vez 30 y pico, 40 personas, viajábamos juntos a ministrar, fuimos a diferentes países, ministramos ante gobernantes, fuimos a Honduras, ya fuimos recibidos por el general que era el jefe mayor de la milicia en Honduras. Aquí danzamos cuando Bobby Cruz todavía tenía su iglesia, íbamos a diferentes lugares, íbamos a islas, casi todos los pueblos y ciudades en Puerto Rico, y la mayoría del grupo todos eran jóvenes y todos éramos muy alegres, todos éramos muy felices, y de repente una joven del Ministerio de Artes cayó en una depresión severa. O sea, venía a los ensayos llorando, estaba llorando y nadie sabía, o sea, lo que había sucedido. Y salió a la luz lo que había pasado, y lo que había pasado era que esta joven tenía un novio y mientras ella estaba en la iglesia comprometida y danzando, estaba teniendo intimidad con ese novio, estaba teniendo relaciones con ese novio, estaba viviendo una doble vida. ¿Y qué pasó? Lo que ella no sabía era que el enemigo venía a cobrar su deuda, y aunque nadie sabía, el enemigo estaba sacando ventaja con esto y fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces ahora la depresión había venido a causa de que los médicos le habían dicho: esta condición específica que tú adquiriste la vas a tener por el resto de tu vida, y es posible que no puedas tener hijos porque se puede transferir a tus hijos. Y había caído en una severa depresión, y aunque estaba totalmente arrepentida, o sea, ya el enemigo había venido a cobrar su deuda. Hermano, este es el peligro de nosotros, los que conocemos a Dios, o sea, pretender seguir cayendo en las trampas del enemigo y pensar que Satanás no va a venir a cobrar su deuda. Él va a venir a cobrar su deuda. Y Dios es un Dios de oportunidades, pero si tú sigues desaprovechando oportunidad tras oportunidad, el enemigo va a llegar el momento donde va a tener acceso y va a lograr hacer lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer para destruirte. Y esto fue una historia muy triste, hermano, y sucedió hace 20 años atrás, y nunca lo había compartido en los años, pero quiero traerlo ahora porque en este tiempo, hermano, el enemigo se está levantando de una manera para engañar a los hijos de Dios, de manera de que sí sirve a Dios, yo no te voy a molestar, haz lo que estás haciendo allí, pero sigue haciendo también lo que yo te tiento a hacer. Porque él sabe, hermano, que eso, aunque tú le estés sirviendo a Dios, él todavía va a tener más derecho a venir a reclamar esa deuda. Así que, hermano, ¿por qué esperar a llegar a ese momento? ¿Por qué no ahora examinar y darnos cuenta? O sea, hay veces que
He tenido personas en consejería, pastor, estoy desesperado, la compañía está reduciendo gente, nos van a votar y de eso y no sé qué hacer, desde mi casa dependemos de este salario. Y yo digo, bueno, no hay problema, tú le has sido fiel al Señor con tus finanzas, ¿verdad? Intermitentemente, bueno, vamos a orar que la misericordia de Dios a ver qué pasa, o sea, porque ya la decisión la van a tomar en varias semanas. O sea, ¿por qué esperar a haberle dado al enemigo la entrada y no, hermano, guardarnos para que el enemigo no tenga parte ni suerte con nosotros? Amén. Mira lo que dice el primer verso de la maldición en Gálatas 3:14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe en Cristo Jesús, hermano. El trabajo de Dios es traer la bendición. Nuestro trabajo es permanecer en Él. Hermano, y sí, no somos perfectos y vamos a cometer errores, pero como le expliqué, una cosa es que cometamos errores, hermano, sin la intención de cometer esos errores. Cuando eso es así, ten paz y no pienses que el enemigo va a poder sacar ventaja de eso, porque la gracia de Dios está sobre ti. Y esa gracia es para eso mismo, porque Dios sabe que tú no eres perfecto. Dios sabe que tú vas a cometer errores. Dios sabe que a lo mejor vas a cometer faltas. Dios sabe que a lo mejor vas a cometer pecados que de momento, o sea, te viste bajo presión y reaccionaste, hiciste mal. La gracia de Dios te va a cubrir, pero cuando es intencional, cuando tú sabes y vas con los ojos abiertos al matadero, a caer en el hoyo, sabiendo que you doing wrong, is a different story. It's a different story. El enemigo ahí tiene entrada, hermano. Juan el Bautista decía a los fariseos en Mateo 3:8, por tanto dad frutos de arrepentimiento. Oh, hermano, cuando pecamos y cuando accesamos a lo que el enemigo quiere, es mucho lo que tenemos que perder. O sea, la bendición que Dios le dio a Abraham fue grande y es para nosotros los hijos de Dios también. Diga conmigo, es para mí. Mira lo que dice la palabra de Abraham en Génesis 13:2. Dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Diga conmigo, es para mí. So, si la palabra dice que por la redención de Cristo yo tengo derecho a la bendición de Abraham, y Dios dio a Abraham salud, le dio la largura de días, le dio, yo no voy a pedir las vacas y los venados, pero eso es, para este tiempo, o sea, significa otra cosa, y le dio oro y plata. Abraham era muy rico. Ahora, ¿cómo vivió Abraham? Y yo quiero dejarte con cinco cosas que caracterizaron la vida de Abraham para que aprendamos de esto, hermano. La intención no es que usted se sienta mal. La intención no es traer un mensaje desanimador, todo lo contrario, hermano. La intención es que el enemigo no siga robándote el derecho a tu bendición completa, que no sigas conformándote con lo que el enemigo viene a traerte para engañarte, para que te sientas tranquilo, pero en realidad te estás perdiendo demasiado, porque hay una gran prosperidad, hay un gran destino, hay una unción que Dios quiere depositar sobre ti, que tenemos que ser celosos de eso. Tenemos que ser celosos de eso, hermano. El enemigo no quiere que tú seas ungido, porque él sabe que a la manera que tu unción crezca, él sufrirá daño, porque tú vas a causarle daño en el mundo espiritual y vas a detener su obra en el mundo natural. Pero la unción, hermano, para la unción de Dios hay que estar ahí enamorados de Dios. Tenemos que enamorarnos más de Dios. Tenemos que ser firmes en decirle que no al pecado. Esto está mal, esto no lo voy a aceptar en mi vida. Porque el enemigo, hermano, el enemigo es una realidad. O sea, entiende bien, o sea, Satanás es real. A mí no me gusta hablar de Satanás, pero es una realidad. Él está ahí, es insistente. Y cuando viene a matar por completo. Cuando viene a destruir completamente. Y entonces no solo se mete con nosotros, él es tan desgraciado que entonces él se mete con aquellos que más tú amas. Porque él va a tratar, o sea, de atacarte a ti, pero va a tratar de atacar tus hijos también. Va a tratar de atacar los de tu casa. Abraham, número 1, siguió las órdenes de Dios. Dios le dijo, sal de tu pueblo y de tu parentela. Y él dijo, ok, here we go. No sabía dónde iba, pero siguió la orden, hermano. La bendición de Dios no vendrá sobre tu vida mientras you be hanging out with the wrong people. Tan simple como eso, hermano. Y no quiere decir que no podamos interactuar y hablar y tener amistad dentro de nuestro trabajo o que no, a lo mejor no conocen a Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando tú entras en tu inner circle. Personas que no deben estar en tu inner circle. Personas que no tienen el temor de Dios que tú tienes. Personas que no tienen la misma visión que tú tienes. Personas que no hablan lo que tú hablas. Y tu fe puede either be
multiplicada por lo que otra gente dice, como puede ser contaminada por lo que otra gente habla. Oh, hermano, I don't know you, but I don't want to hear garbage. I don't want to hear garbage. I don't want to hear personas que están maldiciendo todo el tiempo, quejándose todo el tiempo, protestando todo el tiempo. Júntame gente que sean soñadores, que digan esto está mal, pero se va a poner mejor. Esto va a mejorar, lo vamos a lograr, vamos a conquistar, vamos a prosperar. Tú tienes que ser bien selectivo de tu inner circle. Para Dios poder hacer lo que hizo con Abraham, lo primero, antes de cualquier otra cosa, le dijo, tienes que salir de ese círculo que tú estás. El círculo que tú estás, sorry, I can do anything. Hermano, y hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida, porque hay veces que no son amistades, hay veces que hemos dejado personas que entren todavía más profundo en nuestra vida, en nuestro corazón, y tenemos que velar de los inner circles de nuestros hijos también. O sea, hermano, nuestros hijos, aunque tal vez tengan cierta capacidad, si tú puedas decir, como padre orgulloso desde que el niño tenía 6 meses, que el médico dice que es como de 2 años, y todos los padres, los niños están como que más adelantados, you know cuánto, las mías también, o sea, cuando tenían 4 meses, o sea, pues yo decía, mire, el médico dice que está sorprendido. El médico le dice eso a todo el mundo porque quiere que el papá esté contento. Broma, pero realidad dentro de la broma. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar el inner circle, hermano, y entienda bien, y esto es mi entendimiento como consejero y terapista familiar por muchos años. Hermano, cuando algo pasa con nuestros hijos o toman una mala decisión, yo digo que es 40% responsabilidad de los hijos, 60% responsabilidad de los padres. Y hay veces, hermano, que vienen padres enfurecidos a reunirse conmigo. Mira lo que hizo mi hijo, mira lo que hizo mi hija. Y lo primero que yo le digo era, ¿y cuáles fueron los boundaries que tú le pusiste a tus hijos? ¿Cuáles fueron? Yo confiaba en ellos. Caramba, aquí yo siento compasión más por el muchacho o por la muchacha, porque no se les pusieron los debidos boundaries, hermano. Nosotros somos responsables. Hay que seguir las órdenes de Dios, hermano. Y aquí te estoy dando hasta parenting class. O sea, te estoy enseñando, pero entiende bien, el enemigo quiere. Y si yo no te hablo y no te enseño estas cosas, el enemigo va a sacar ventaja de ti, de tus hijos. O sea, hay que elegir ese inner circle. Y lo que no esté de ese inner circle, sácalo de alrededor tuyo. Sácalo de alrededor tuyo, hermano. Aunque te duela, es mejor llorar ahora por una buena decisión que sufrir el resto de la vida por una mala relación. Y si trato de repetirte eso, tal vez no me salga, pero you got it. Voy a tratar de repetírtelo por si te pasó o el enemigo te hizo así. Es mejor sufrir ahora por una buena decisión que sufrir el resto de la vida por una mala relación. Porque hay veces, hermano, y después todo termina en la oficina del consejero. Porque hay veces, hermano, que cuando nosotros tomamos malas decisiones en malas relaciones, ya cuando decidimos y entendimos, mira, esto no era para mí, y pum, yo salí de esto, fine. Pero la marca está en tus hijos. El daño está en ellos. O sea, tu destino se vio marchitado, detenido, tu prosperidad, tu bendición. ¿Amén? Ahora la palabra es clara. Te casaste con fulano, con fulana. It's too late. Now you have to deal with it. No diga ahora, bien, de esta firmo los papeles, de esto yo salgo de este rollo. El pastor le dijo, no, que quede en cámara. La palabra dice, tu esposo es santificado a través de ti, tu esposa es santificada a través de ti. So, if you did it already, let's bite the bullet. Don't bite your wife, just bite the bullet. ¿Amén? Número 2. Abraham no adoptó la conducta de su cultura, hermano. Toda cultura tiene una conducta establecida y un orden establecido. O sea, y no siempre, y la mayoría de las veces, la cultura de cada pueblo en el cual crecimos tiene costumbres que van en contra de lo que Dios estableció. Pero ¿cuántos saben que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo? ¿Somos qué? Extraterrestres. Eso es lo que significa para personas de fuera de este mundo. Y aunque caminamos normalmente entre la gente, no somos normales. Y si no somos normales, ¿qué somos? En el buen sentido de la palabra. No esté ahora diciendo a la gente, mira, normal, bendecido.
No, hermano, don't do that, please. ¿Ok? No somos de este mundo, no somos normales. No podemos adoptar la cultura de nuestra, o sea, la conducta de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura le llama bien a lo que está mal. La cultura dice que está bien que dos personas del mismo sexo se casen. Y Dios creó a Adam y Eve, no a Adam y Steve. O sea, la Biblia dice it's wrong. We say it is wrong. O sea, la cultura te dice, mira, vive primero con esa persona, no sea que después no te guste y mire, ya sea too late. No, it's wrong, hermano. La cultura nos va a decir muchas cosas que están mal. O sea, Abraham no adoptó las conductas de su cultura. Pablo lo dijo en Romanos 12:2. Dijo, no os adaptéis a este mundo. ¿Qué le está diciendo? No te acoples a la cultura del mundo en que estás viviendo. Dice, sino transformado mediante la renovación de nuestra mente. Tú tienes que pensar como Dios piensa para que la palabra de Dios se haga real en tu vida y la bendición de Dios se manifieste. Tú tienes que hablar como Dios habla. ¿Y qué habla Dios? Habla fe. Tú tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que sacar a través de la palabra la maraña de la mente, porque el enemigo siembra cosas en la mente. Tienes que actuar y accionar como Dios actuaría. O sea, tenemos que vivir dentro de lo mejor que podamos, porque pues no somos perfectos, pero hay muchas cosas más que podemos hacer tal vez de las que estamos haciendo. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Número 3. Abraham honró siempre a Dios con sus bienes. La persona que vemos, hermano, que vemos que trajo el diezmo a Melquisedec fue Abraham. No existía ley, no existía mandamiento al respecto, pero por cuanto Abraham escuchaba la voz de Dios, entendió que esto era agradable a Dios y era voluntad de Dios. Y Dios lo hizo millonario, Dios lo hizo billonario, Dios lo hizo rico. O sea, no esperes a que veas tus finanzas amenazadas para entonces venir y arreglar las cosas, hermano. Y aunque sí, si hay un arrepentimiento genuino, vuelvo y digo, Dios dice, yo sanaré tu tierra. Pero make sure, hermano, ¿por qué esperar? Why not to start now? ¿Por qué no ser consistente? No hay nada más que provoque bendición de Dios, es cuando somos consistentes en algo. Y en la vida hay consistencia. En mi trabajo, hermano, los presos protestan porque ellos dicen que lo único consistente en nuestra institución es la inconsistencia. Ellos protestan, ellos dicen, un día nos dicen esto, un día nos mandan para el dormitorio para atrás, un día esperen aquí, un día esto. Él dice, aquí lo único consistente es la inconsistencia. No podemos, hermano, caer en eso. O sea, mejor honremos a Dios desde ahora. Número 4, estuvo siempre dispuesto a sacrificarlo todo por Dios. Oh, hermano, hay veces que Dios nos va a pedir cosas fáciles. Hay otras veces que vamos a tener que entregarle cosas a Dios en lágrimas. Dios, para probar la fe de Abraham, le dijo, dame tu hijo, tu único hijo, al que tú amas, al que Dios le había prometido, por el cual esperó años. Ahora Dios le decía, sacrifícalo. Oh, hermano, can you believe that? Y obviamente Dios no nos pediría un sacrificio así, porque ya eso no es la ley, no es de tiempo, sería un crimen. Pero Dios te va a pedir cosas, hermano, que vas a tener que sacrificar y que tú sabes hace tiempo tal vez que debiste haber tomado esa decisión, pero lo has seguido alargando. Okay, I think about it. Oh, I pray about it. Oh, no, I'm going to fast about it. Why? Don't pray anymore. If the Bible says it's wrong, it's wrong. If God says it's not for you, it's not for you. O sea, pero seguimos posponiendo las cosas, hermano. Hay que estar dispuestos a entregar lo que Dios sabe lo que es mejor para ti. Sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Tú estás pensando es que this make me feel good. Yeah, but eventually it's going to hurt you. It's going to make you feel bad. Dios sabe y lo que Dios quiere traer para ti es bendición permanente. Diga conmigo, bendición permanente. Bendición permanente es que vas a ser feliz con esa bendición esta semana, la semana que viene, el mes próximo, el próximo año, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí a 50 años, de aquí a que Dios te lleve a morar con Él. Esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza junto con ella. O con Él. Amén.
Así que, hermano, lo que Dios siempre tiene is always a lot better. Always a lot better. Pero no va a poder venir lo bueno de Dios si no estamos dispuestos a sacrificar lo que no es de Dios. Y por último, y con esto cierro, y le pido a Janet que pase, me ayude con la música para orar. No hubo orgullo en su corazón a pesar de haber sido tan poderoso. Hermanos, si hay algo que tenemos que mantener siempre en nuestra vida, es to be humble. Es ser humildes, hermano. Es ser humildes. Y muchas veces, hermano, Dios nos está enseñando en este tiempo y tú tienes que entender, es tanto lo que Dios quiere poner en tu mano. Es tan abundante lo que Dios quiere darte que es necesario que dentro de lo que tenemos ahora aprendamos a ser humildes, no orgullosos, a entender que no dependemos de esas cosas materiales, sino dependemos siempre de Dios. Y que tengas ahora $10 en la cuenta o un día tengas 10 millones, tú sigues dependiendo de Dios. Y la única manera que tú vas a entender eso es aprendiendo a ser humilde delante de Dios y de la gente y de entender que aunque sí Dios nos va a bendecir con cosas materiales, las cosas materiales no determinan quiénes somos nosotros. Somos los mismos antes de tenerla y debemos seguir siendo los mismos después de tenerlas. Y Dios mira eso en el corazón. Oh, hermano, pero cuando hay orgullo y a lo mejor no tenemos nada, pero queremos aparentar que somos algo y queremos que la gente piense otra cosa de nosotros. Y no es que andemos ahora por ahí tristes y con sacos puestos. No, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Es ser sencillamente quienes somos. No importa la condición que tengamos ahora mucho, tengamos poco, ser los mismos. Y el día que venga mucho, seguir siendo los mismos. Y tampoco quiero decir con esto que el día que la prosperidad llegue no te compres buenas cosas. Dios quiere que tengas buenas cosas. Si te pudiste comprar un carro bueno y lindo, fine, disfrútalo. Ahora no salga chillando goma de la iglesia para que todo el mundo tenga que virar la cara. ¡Oh! Y es el Lexus. Nada malo con el carro. Pero hay que to be humble y entender que somos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano y que sea mucho, sea poco, siempre debe estar a la disposición de Dios. Esto es tuyo, Señor. O sea, si tú quieres que yo siembre en alguien, yo voy a sembrar. Si tú quieres que yo ayude a alguien, yo voy a ayudar. Y todos los días voy a reconocer que tú eres mi único proveedor. Amén. Así que en esta mañana, hermano, he querido compartir contigo tal vez no una palabra muy fácil de digerir, pero entiende bien. Si tú la logras aplicar, lo que tú vas a ver es extraordinario suceder en tu vida. Porque no son mis palabras las que te he traído hoy, sino que te he traído las palabras que Dios nos dejó escritas, hermano, para nuestro beneficio, para nuestra felicidad, para que podamos ser felices aquí en la tierra y podamos disfrutar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y el día que nos vayamos le hayamos dejado herencia a todos ellos, porque hayamos podido prosperar y crecer a causa de la bendición de Dios en nosotros. Amén.